Queremos hablar en este día de una persona que encontramos en la Biblia, obviamente. De hecho, este espacio trata de personajes bíblicos. Una persona que encontramos en el Antiguo Testamento. Una persona que fue desobediente al mandato de Dios. La desobediencia trae consecuencias negativas a nuestra vida. Este personaje desobedeció a Dios, huyó, escapó, no quiso aceptar el reto, el desafío que el Señor le había mandado y huyó a Tarsis. Quiero hablarte sobre Jonás. De hecho, en el canal de YouTube de Radio Solidaria podrás encontrar en la sección de personajes varias reflexiones sobre Jonás. ¿Te has dado cuenta que cuando nos comparten de Jonás, en la mayoría de las veces se nos comparte sobre cómo Jonás es desobediente? De hecho, la introducción que he hecho ha sido sobre la desobediencia. Se nos habla sobre Jonás cuando estaba en el vientre del pez, cuando hace su oración. Se nos habla de Jonás cuando va a Jericó, cuando se mosquea incluso con el Señor y se pone en lo alto de un monte, bajo la sombra de una calabacera. Hoy el enfoque a la reflexión tiene que ver con la bendición de Dios para todas las personas. Y tú dirás, ¿y esto qué tiene que ver con Jonás? Como mencionamos en la introducción que acabamos de hacer, este libro de Jonás es especial, es atípico. Su historia no ocurre en Israel. El texto no indica su fecha ni contiene predicciones proféticas. El enfoque no está en el pueblo a donde es enviado el profeta, sino en su experiencia personal. Jonás está de acuerdo con los demás profetas en que Dios está activo en el mundo. Y lo puedes ver, por ejemplo, Jonás capítulo 1, versículo 2. También lo puedes encontrar en el versículo 17 y también en el capítulo 2, verso 10. Dios está activo en el mundo. Dios es fiel. Sustenta una unión entre tres partes: la adoración, la solidez socioeconómica y el medio ambiente. Cuando los marineros oran al Señor y obedecen su palabra, el mar se calma y Dios provee lo necesario para que los marineros y Jonás estén bien. Puedes leerlo, Jonás capítulo 1, versículo 14. Cuando Jonás vuelve a adorar correctamente, el Señor hace que el entorno regrese a su orden correcto. El pez en el mar, las personas en tierra seca. Cuando Nínive decide escuchar al Señor, los animales y los seres humanos se unen en armonía, cesan las vulneraciones socioeconómicas. Aunque el contexto de Jonás es diferente al del resto de los 12 profetas, hablando de los 12 profetas anteriores, incluso profetas menores, profetas mayores, aunque el contexto de Jonás es diferente a ese resto de 12 profetas, su teología no lo es. Lo que puedes aprender del libro de Jonás son, en primer lugar, el enfoque en el llamado, la respuesta del profeta. En segundo lugar, el reconocimiento de que el trabajo de Dios para bendecir a Israel no es en contra de otras naciones, sino que Él desea bendecir a las demás naciones por medio de Israel. El libro de Jonás comienza con un llamado de Dios. Sin embargo, a diferencia de los demás, Jonás rechaza el llamado de forma necia. Intenta huir de la presencia del Señor abordando un barco que se dirige a tierra extranjera. Esto no solo lo pone a él en peligro, sino también a los que viajaban en el barco, ya que, como hemos visto a lo largo de los libros anteriores, romper el pacto con Dios tiene consecuencias tangibles y las acciones de los individuos siempre afectan al entorno. No solo te afectan a ti, sino también a las personas que te rodean. Dios envía una tormenta que, primero, arruina el panorama comercial de los marineros, ya que se ven obligados a lanzar toda su mercancía al mar. ¿Para qué? Para aligerar el peso. Eventualmente, también amenaza sus propias vidas.
La tormenta disminuye y el peligro para la comunidad desaparece solamente cuando Jonás propone que lo lancen al mar, lo cual los marineros aceptaron a regañadientes. Estas son las consecuencias de la desobediencia. Desobedecer a Dios puede traer consecuencias negativas a tu vida, pero también a las vidas de otras personas que no tienen nada que ver, pero son parte de tu entorno. El propósito de un llamado de Dios es servir a otras personas, y el llamado de Jonás tiene el propósito de beneficiar a Nínive. Cuando rechaza la guía de Dios, no solo se debilitan las personas a las que fue llamado a servir, sino que también sufren las personas a su alrededor. ¿Cuántas veces en nuestra juventud, o quién sabe ahora mismo, hemos sido de tropiezo, hemos hecho que terceras personas, que seres queridos, por nuestras acciones, actitudes, sufran? Por decisiones que tomamos erróneas, sufren. Pero también cuando tomamos decisiones acertadas, esas personas son beneficiadas. En este caso, las decisiones de Jonás de desobedecer a Dios traen consecuencias negativas para su vida y para la vida del entorno, de las personas que estaban con él. Si aceptamos que todos somos llamados a servir a Dios en nuestro trabajo, el cual es probablemente diferente al de Jonás, pero no menos importante para Dios, reconocemos que cuando no lo hacemos estamos perjudicando a nuestras comunidades. Estamos perjudicando a nuestro entorno, a nuestra familia. Entre más poderosos sean nuestros dones, nuestros talentos, mayor será el daño que podremos hacer si rechazamos la guía de Dios en el trabajo. Conocemos y sabemos de personas cuyas habilidades prodigiosas les permiten hacer un gran daño en los campos de los negocios, el gobierno, la sociedad, la ciencia, la religión, todo lo demás. Imagina el bien que podrían haber hecho, el mal que podrían haber evitado, si primero hubieran sometido sus habilidades, sus dones, a la adoración, al servicio del Señor. En comparación puede que nuestros dones parezcan insignificantes, pero imagina el bien que podríamos hacer y el mal que podríamos evitar si hiciéramos nuestro trabajo como un servicio a Dios a lo largo de toda la vida. Los dones, los talentos que el Señor pone en tu vida, las habilidades, no son para ti. Van a beneficiarte a ti, van a edificar tu vida, pero los dones, tus habilidades, tienes que ponerlas al servicio de los demás. La habilidad que tiene que tener la Iglesia es el servicio a los demás. El predicar el Evangelio, el llevar las buenas nuevas. Y obviamente uno se edifica. Uno con esos dones, con esos talentos se edifica también, sale beneficiado. Pero la segunda parte es para las personas también, para las personas que te rodean. El bien que podríamos hacer con los dones, con las habilidades que el Señor ha puesto en nuestra vida, para bendecir a otros. Jonás desobedece el llamado de Dios porque se opone al deseo del Señor de bendecir ¿a quién? A los adversarios de Israel. La nación de Asiria, Nínive, su ciudad capital. Cuando al final cede y su misión es exitosa, se molesta por la misericordia de Dios con ellos. Y esto es entendible, ya que en su momento Asiria conquistó el reino del norte de Israel. Si quieres referencias, si quieres leerlo, visita el libro de Reyes, el segundo libro, capítulo 17, versículo 6. Jonás es enviado a bendecir el pueblo que él aborrece. Sin embargo, esta es la voluntad de Dios. El deseo de Dios es usar al pueblo de Israel para bendecir a todas las naciones, no solo a ellos mismos. Es posible que cada uno trate de ponerle sus propias limitaciones al alcance de las bendiciones de Dios, por medio de su trabajo. Seguramente hay personas así. Con frecuencia creemos que debemos acaparar los beneficios de nuestro trabajo para nosotros mismos, no sea que otros obtengan una ventaja sobre nosotros. Puede que acudamos a la
al engaño, a la clandestinidad, a la trampa, a los atajos, a la explotación, a la intimidación, en un esfuerzo por aventajar a nuestros rivales en el trabajo. Parece que aceptamos como un hecho la suposición no comprobada de que nuestro éxito en el trabajo tiene que venir a costa de los demás. La bendición de Dios no es una cubeta, no es un cubo de capacidad limitada, sino es una fuente que rebosa. Ponedme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendición hasta que sobreabunde. Malaquías capítulo 3, verso 10. A pesar de las competencias, de las limitaciones de recursos, de la malicia que comúnmente enfrentamos en el trabajo, la misión de Dios para nosotros no es algo tan insignificante como la supervivencia contra todo pronóstico. No, es la transformación de nuestros lugares de trabajo para alcanzar la creatividad, la productividad, las relaciones, la armonía social, el balance medioambiental que Dios planeó desde el comienzo. Es decir, resumiendo lo que acabo de decirte, el deseo de Dios es que con tus dones, tus habilidades, con tus recursos también puedas ayudar a otros que no tienen. Aunque al comienzo Jonás se niega a participar en la bendición de Dios para sus adversarios, al final su fidelidad a Dios supera su desobediencia. Eventualmente decide advertir a Nínive y para su pesar los ciudadanos de allí responden apasionadamente al mensaje. Toda la ciudad, dice la palabra, toda la ciudad, desde el mayor hasta el menor de ellos, Jonás capítulo 3, verso 5, desde el rey y sus nobles al pueblo en las calles y los animales de sus rebaños, decidieron obedecer y se volvió cada uno de su mal camino y de la violencia que había en sus manos. Dice la palabra, Jonás capítulo 3, verso 8 y Jonás capítulo 3, verso 5, los habitantes de Nínive creyeron en Dios. Y cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Jonás capítulo 3, verso 10. ¿Qué pasa? Que esto desalienta a Jonás porque él desea determinar los resultados del trabajo al que Dios lo llamó. Quiere que Nínive no sea perdonada, sino castigada. Juzga duramente los resultados de su propio trabajo y se pierde el gozo de otros. ¿Cuántas veces has deseado que una persona no prospere? ¿Cuántas veces has deseado que haya un castigo por una persona? Seguramente muchas. ¿Cuántas veces has juzgado a una persona? Ha llegado los celos, la envidia a tu vida. ¿Cuántas veces hemos criticado, hemos hablado mal de una persona? ¿Será que nosotros no hacemos lo mismo? Cuando nos lamentamos por la aparente falta de significado y éxito de nuestro trabajo, estamos olvidando que solo Dios puede ver el verdadero valor de nuestra labor. Y es posible que la dureza del corazón de Jonás sea motivada por un interés por su reputación. Él proclamó la palabra de Dios de que Nínive sería arrasada. Puedes leerlo, Jonás capítulo 3, verso 4. Pero al final esto no sucedió. Aunque fuera su propio mensaje lo que le llevó al pueblo de Nínive a arrepentirse, a evitar la destrucción, es posible que Jonás sintiera que su credibilidad había sido perjudicada. Y por eso, ese puede ser el centro de su queja. Jonás capítulo 4, verso 2. Él anunció lo que Dios le dijo que anunciara, pero Dios cambió de opinión e hizo que Jonás se viera como un tonto. Dios está dispuesto a arrepentirse del mal con que amenaza, pero Jonás no está dispuesto a verse como un tonto, ni siquiera si eso es lo que se requiere para perdonar la vida de 128.000 personas. Como Jonás, es bueno preguntarnos si nuestras actitudes y nuestras acciones en el trabajo, en el ministerio, tienen que ver más con hacernos ver bien que con traer la gracia y el amor de Dios a las personas a nuestro alrededor. Hasta los momentos pequeños de obediencia a Dios de Jonás trajeron bendiciones para aquellos a su alrededor. En el barco él reconoce: temo al Señor Dios del cielo. Jonás capítulo 1, verso 9. Se sacrifica por el bien de las personas que viajaban con él.
y como resultado ellos se salvan de la tormenta y además se vuelven seguidores del Señor. Jonás capítulo 1, verso 16. Y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. Si encontramos que nuestro trabajo al servicio de Dios está truncado por la desobediencia, el resentimiento, el temor, el egoísmo u otras cosas, la experiencia de Jonás puede ser de ánimo para ti y para mí. Aquí tenemos un profeta que pudo ser incluso peor que nosotros en el servicio fiel, pero Dios logra la plenitud de su misión por medio del servicio titubeante, defectuoso, intermitente de Jonás. Por el poder de Dios, nuestro servicio defectuoso puede lograr todo lo que Él planea. Dios cuida a los que responden a su llamado. Teniendo en cuenta la experiencia de Jonás, es posible que temamos que el llamado de Dios nos lleve a la calamidad, a la dificultad, ¿verdad? ¿No sería más fácil esperar que Dios no nos llame? Es verdad que responder al llamado de Dios puede requerir gran sacrificio, puede requerir dificultades. Sin embargo, en el caso de Jonás, la dificultad no surge del llamado de Dios, sino de la desobediencia de Jonás. El naufragio, los 3 días en el mar, dentro del gran pez, por ejemplo, son el resultado directo de su intento de huir de la presencia de Dios. Más adelante, su exposición al sol y el viento y su desespero casi al punto del suicidio no son dificultades impuestas por Dios, sino que son causadas porque Jonás se rehúsa a aceptar las bendiciones de un Dios clemente, compasivo, lento para la ira, rico en misericordia. La verdad es que Dios siempre está trabajando para cuidar y confortar a Jonás. Él hace que las personas tengan compasión de Jonás, como cuando los marineros tratan de remar para llegar a tierra firme antes de aceptar la oferta de Jonás de ser lanzado por la borda. Como ya sabes, Dios envía un gran pez para que salve a Jonás de ahogarse y después le ordena que expulse a Jonás en tierra seca. Permite que Jonás halle gracia entre la población enemiga de Nínive, en donde lo tratan con aprecio, le prestan atención a su mensaje. En la época de mayor necesidad de Jonás, Dios le provee sombra, refugio en Nínive. Y este caso de Jonás es un ejemplo de que el llamado de Dios a servir a otros en el trabajo no se da necesariamente a costa de nuestro propio bienestar. Si creemos que esto es así, seguimos atrapados en una mentalidad del juego de suma cero. Si Dios realizó actos extraordinarios para proveer para Jonás, aunque rechazara el llamado del Señor, imagine las bendiciones que habría experimentado si hubiera aceptado el llamado desde el comienzo. Los medios para viajar, amigos dispuestos a arriesgar su vida por él, la armonía con el mundo de la naturaleza, la sombra, el refugio, el aprecio de las personas con las que trabajaba. Un éxito asombroso en su trabajo. Imagine lo grandes que habrían sido estas bendiciones si Jonás las hubiera aceptado como Dios las deseaba. Incluso en la forma reducida en la que Jonás las recibe, estas muestran que el llamado de Dios al servicio también es una invitación ¿a qué? A la bendición. Dios quiere bendecirte a ti, Dios quiere bendecir tu vida, no desobedezcas a Dios. Dios quiere usarte para que seas de bendición para otros. Este debería ser el mensaje. Déjate usar por Dios y Él te va a utilizar para que seas de bendición para otros. Tú puedes salvar muchas vidas. Tú puedes ayudar a muchas personas. Y de hecho, mientras estás haciendo esto, te vas edificando. Dios te va bendiciendo. Déjate usar por Dios. Déjate usar por Él. Y Él te va a bendecir. Y lo más grande de todo, vas a ser de bendición para otros. Vas a ayudar a otras personas. ¿Estás dispuesto a aceptar ese desafío? La respuesta depende de ti.